palabra de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros seguidores a través de nuestro Facebook Al Encuentro con Dios TV. Vamos sin pérdida de tiempo, son las 12:59. Hoy hemos empezado 2 minutos antes para la gloria de nuestro Dios. Aquí estamos dispuestos a que Dios haga su voluntad a través de nuestra participación con nuestro programa, a través de las redes sociales, Al Encuentro con Dios TV, transmitiendo desde Chimbote, Ancash, Perú. Agradecemos a nuestro Dios por la vida, por la salud. Hoy día ha amanecido un hermoso sol aquí en Chimbote, Perú. Estamos disfrutando de un buen ambiente, contentos y felices porque Cristo vive en nuestro corazón. Si usted, mi amigo, está triste, es porque no se ha acercado a Jesús como su Salvador. Él es el único que puede darle alegría en su corazón en medio de tanta desesperación, en medio de tanto problema. Él es el único que puede consolar su alma. Él es el único que puede ayudarle en sus problemas. Pero solo tiene que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, el quien pagó con su vida, entregándose en sacrificio para salvar la suya, para salvar su alma, para salvar su vida, para que de esa manera la creación de Dios no se vaya juntos con el demonio al infierno, sino que acepte a Jesús como su Salvador para que entre en la patria celestial que Dios ha preparado para sus seguidores. Bendito sea nuestro Señor. Ya estamos aquí con nuestro hermano Sixto Gómez Ayala, copastor de la Iglesia TV Cristiana Al Encuentro con Dios, Chimbote, Perú. Vamos entonces a empezar con nuestro mensaje de la palabra del Señor. Ustedes saben que todos los días, de lunes a domingo, empezamos a la 1 y cerramos nuestra programación a las 11 de la noche. Todos los días a la 1 de la tarde empezamos con el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Le damos prioridad a que su alma coma, a que su alma beba, y de esa manera usted, fortalecido, empiece un día tomado de la mano de nuestro Señor, bendecido por su palabra, bendecido por las alabanzas que aquí programamos para que cada de nuestros hermanos y amigos puedan beneficiarse recibiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Presentamos entonces a nuestro hermano Sixto Gómez Ayala, copastor de la Iglesia TV Cristiana Al Encuentro con Dios. Muy buenas tardes, mi amado hermano, Dios me lo bendiga. Buenas tardes, hermanos cisneros, gracias al Señor. Estamos una vez más aquí en los ambientes de TV Cristiana Al Encuentro con Dios para poder expresar la palabra de Dios y llegar a vuestros corazones. En estos últimos tiempos, hermanos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Sabemos que cada día las cosas se empeoran más y esto no nos debe sorprender porque en la Biblia ya está escrita de todos los advenimientos que han de venir, de todas las cosas que han de venir. Eso es como una prevención para levantar nuestro ánimo, levantar nuestro espíritu. Si estamos desanimados, desalentados, seguir adelante, hermanos. Esto sea motivo para no desanimarnos, sino para afirmar nuestra fe en el Señor y levantar nuestro ánimo. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. En el libro de Deuteronomios, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar las gracias al Señor por esta palabra que hemos dado lectura, y que Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Te damos gracias, oh Señor Jesús, por tu palabra que hemos tomado como lectura para poder expresar en esta tarde y poder llegar, Señor, a los corazones que están sedientos de tu palabra. Y puedas, Señor, abrir su entendimiento para que podamos entender tu palabra con sabiduría, con el entendimiento que viene de tu presencia, Señor, porque eso penetrará en nuestro corazón, entrará por nuestra mente, lo aprenderemos y lo guardaremos, Señor, en nuestro corazón, para que cuando, Señor, llegue el momento en que tú nos tengas que utilizar como tus servidores, pues el Espíritu Santo tendrá de dónde tomar, Señor, lo que tenemos guardado en nuestro corazón, tomará para poder expresar a través nuestro el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, entonces meditaremos en ella. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos con la historia del pueblo de Israel. Habíamos dicho, hermanos, que el pueblo de Israel estaba acampado frente a la ciudad ya de Jericó. Solamente que les separaba era el río Jordán. Estaban a las fronteras de las tierras de los moabitas. Vemos, hermanos, que habíamos dicho que lo que Balaam no pudo hacer, o lo que Balac, el rey de los moabitas, no pudo hacer con su ejército, no los pudo derrotar al pueblo, ni pudo maldecir a través de Balaam al pueblo de Israel, al pueblo bendecido de Dios. Pero, bueno, utilizando otras estrategias, el enemigo utilizó a Balaam para poder engañar al pueblo y inducirlos a pecar, porque era la única manera de cómo el pueblo de Israel podía transgredir los mandamientos de Dios o las ordenanzas de Dios. Así es que ellos estaban acampados en una tierra muy fructífera, una tierra fértil, una tierra donde ellos podían abastecerse de los alimentos, una tierra donde podían beber el agua hasta saciar su sed. Ya no tenían necesidad de nada porque estaban en unas tierras que Dios le había permitido acampar o estar, o como se dice, acampar ahí todos el pueblo de Israel y esperar la orden de Dios para cruzar el río Jordán. Pero estando justamente en ese lugar acampado, que no tenían necesidad de trabajar y de hacer tantas cosas, por eso a veces, hermanos, el ocio, nos produce muchas veces desaliento y desmoralización y se cometen errores. Aprovechando esto, los moabitas, el rey Balac había organizado, vamos a decirle así de esta manera, una gran fiesta solemne para su pueblo, e hizo la invitación a través de Balaam a los moradores del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, aceptó la invitación porque consideraban a Balaam pues como un profeta de Dios, como un hijo de Dios, y aceptaron la invitación. No pudieron discernir que esto era una estrategia, que estaban en mutuo acuerdo el rey Balac con Balaam
para hacerle pecar al pueblo de Israel. No pudieron ellos discernir. Entonces, hermanos, sucede de que ellos asisten a esta fiesta, pero antes de que se realice esta fiesta, las mujeres, las moabitas, comenzaron a ir al campamento del pueblo de Israel, donde ellos estaban acampados a las fronteras de las tierras de Moab. Y formaron disimuladamente una buena amistad, aparentando que eran buenas personas. No se notaba en ellos ninguna malicia, ninguna cosa que les induzca que ellos tenían otro motivo por la cual iban al campamento del pueblo de Israel. Nadie notó nada. Así es que, hermanos, estas mujeres entraban al campamento, formaron una buena amistad, un buen compañerismo, fueron aceptadas. Y cuando se realizó la fiesta de los moabitas, su fiesta pagana, su fiesta idólatra, los invitaron al pueblo de Israel. Y es una pena, hermanos, las personas que fueron las autoridades del pueblo de Israel. La gente de la nobleza, los quienes Dios había puesto al mando de la obra de Dios, los dirigentes. Ellos fueron, quizás de repente como la invitación lo había hecho Balán, y como que ahí vamos a esta fiesta, no va a pasar nada, respetamos tu religión, tu creencia en Dios, y bueno, pues, pero quisiéramos que seas partícipe. Como el diablo muchas veces, hermanos, induce en este tiempo a las fiestas, muchas veces, a veces que realiza nuestra familia, que no conocen las cosas de Dios. A veces hacen la invitación y nosotros ya no podemos participar en las fiestas mundanas que ellos hagan. Ni siquiera, hermano, nos acerquemos, porque eso es entrar en el terreno del enemigo. Y muchas veces cedemos a esto, hermanos, y decimos, bueno, pues vamos a estar hasta tal hora y ya de ahí ya me retiro. Pues ya cuando ellos empiezan sus fiestas, siguen más adelante, me retiro, pero has entrado en el terreno del enemigo. Y desde el momento que entras en el terreno del enemigo, estás propenso, hermanos, a ser seducido y engañado, y muchos han caído, hermanos. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Fueron las autoridades, los dirigentes. Pero cuando estuvieron en esa fiesta, hermanos, participaron de esas bebidas, hermanos, que nos hacen perder la noción, la sensibilidad. Y cuando ya uno está embriagado, ya no sabes lo que haces. Y eso fue lo que sucedió con todos aquellos que habían ido a esta fiesta, que habían sido invitados. Y una vez, hermanos, que ya estaban embriagados, fueron presa fácil para ser seducidos en la sexualidad. Y esto, hermanos, fue una costumbre, se hizo una costumbre. Y de esta manera el pueblo pecó delante de Dios, hermanos. Lograron su propósito. Balán, el rey, logró su propósito, utilizando a las mujeres. Lo que no pudo derrotarle el ejército, hermano, de soldados del rey de las tierras de Basán, de los amorreos, esos hombres gigantes, esos amorreos, hombres preparados para la guerra, no pudieron derrotarle a los hijos del pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Pero miren, estas mujeres, utilizando de un fingimiento, lo hicieron caer al pueblo de Israel. Esa es la estrategia del diablo, del enemigo, que está utilizando en estos tiempos en el ser humano. Los jóvenes, muchos líderes de la iglesia, hermanos, han caído en los lazos del enemigo con este mismo pecado. Por eso tenemos que tener bastante cuidado. Si la palabra está escrita es para prevenirnos en estos tiempos, para no cometer estos mismos errores. Y por esta razón, hermanos, Dios mandó una plaga
porque no era correcto, hermanos. Dios castiga el pecado. Puedes tú ser un buen siervo, puedes tener un buen don, un buen talento de Dios, puedes ser un buen instrumento de Dios, pero si transgredes su bendita palabra, Dios no te tendrá por inocente, hermanos, porque Dios castiga el pecado. Y esto fue lo que hizo con su pueblo. Mandó una plaga, hermanos, y murieron muchos. Aquellos hombres que habían transgredido, hermanos, que ya no tenían ni respeto al campamento donde ellos estaban. Sinri, hermanos, un morador, un habitante israelita, se atrevió a llevar a una moabita o madianita, a una mujer al campamento. ¿Por qué no decirle a su casa? Sin respetar, hermanos, se pierde el respeto a Dios, se pierde el respeto a los dirigentes de la obra del Señor. No consideraba a Moisés no sabía hasta entonces lo que estaba sucediendo. Pero al enterarse, hermanos, quebrantó su corazón, se sintió afligido por el pecado que había introducido el diablo, hermanos, en el campamento. Por eso tenemos que estar atentos y pendientes, vigilantes, nos dice la palabra de Dios, porque el diablo siempre está merodeando y utiliza la parte más débil de nuestra vida para hacernos caer. Y de esta manera, hermanos, el pueblo pecó y fueron ellos castigados por esta razón. Bueno, pasa el tiempo después de este castigo. Moisés siempre intercediendo por el pueblo de Dios. Cuando este hombre había llevado a una madianita al campamento, el pueblo, los dirigentes, Moisés, los sacerdotes, estaban orando, pidiendo que Dios tenga misericordia por este pecado que habían cometido. Y este hombre se atrevió a llevar, faltando el respeto, hermanos, a Dios primeramente, llevar a una madianita para tener relaciones sexuales, hablemos así claramente. Se levantó Finis, el hijo de Eleazar, del sumo sacerdote, en su celo, hermanos, de Dios, tomó una lanza y fue a su habitación o a su campamento, a su morada, y lo atravesó a los dos. A los dos los atravesó y los mató. Y es ahí donde se calma esa plaga de mortandad que se había levantado por causa de su pecado. Por eso Dios bendijo, hermanos, a Finis y a su generación, a su descendencia, y lo estableció perpetuamente el sacerdocio para que administre dentro de su santuario. Bien, hermanos, pasa esto. Y Dios, o Moisés, hermanos, avanza estaba frente al río Jordán y le pide a Dios, al ver él las tierras, al ver parte ya de la bendición de Dios, y como que él se emociona y le dice a Dios de que por favor le dejase entrar, llevar a él al ingresar a la tierra prometida. Le clama de todo corazón que le perdone. Y Dios le dice: basta ya, no me hables más de este asunto. Levanta tus ojos y mira al oeste, mira al sur, mira al norte, mira al este, porque solamente te permitiré que mires la tierra
prometida, pero más no entrarás. Moisés no reclamó nada, no dijo nada, porque entendió que Dios es severo en su palabra. Entonces, hermanos, Dios le permite y le dice que se suba al monte, a la cumbre del Pisga, al monte Nebo, y que suba hasta la cumbre del Pisga, porque de ahí él iba a contemplar aquella tierra que él no podía llevar al pueblo de Israel. En su infinito amor, Dios le permitió que él mire, tanto para el oeste, para la parte del oeste, o sea, hacia la costa, para el sur, para el norte y para el este. Él pudo contemplar los 4 ángulos, hermanos, de aquel lugar. Él pudo mirar aquella tierra hermosa, aquella tierra de promesa. Y él pudo recordar y darse cuenta que él, por causa de su desobediencia, de haber sido ligero en su manera de expresar, cuando allá en el desierto él había desobedecido a Dios, allá cuando el pueblo de Israel no tuvo agua, se escaseó el agua, y Dios le dijo que llevase al pueblo, que reuniera frente a la peña y le hable la palabra de Dios, les concientice y les haga ver. Y él se atrevió a atribuirse lo que Dios no le había dicho. Golpeó a la peña y Dios no le había dicho que golpee, sino le había dicho que hable a la peña, porque ya la peña había sido golpeada una vez para que brote agua, y eso representaba a Cristo, porque Él es la peña, Él es la roca. Y Cristo no iba a ser herido 2 veces, sino una sola vez. Por lo tanto, Él transgredió, se salió dentro del plan divino de Dios y golpeó 2 veces lo que Dios no le había ordenado. Él recuerda eso, viene a su memoria la causa de su desobediencia, por la cual él no podía llevar al pueblo de Israel, ni él entrar a las tierras prometidas. Todos esos recuerdos se le vino. Pero Dios en su infinito amor, hermanos, es cierto que él no podía entrar a las tierras prometidas. Es cierto que no podía hacer pasar al pueblo. Dios ya la había prevenido con anticipación, porque él tenía que morir. Por eso le dijo que preparase a uno que quede en su reemplazo, en su segundo lugar. Y justamente, hermanos, es donde Josué era su segundo de él. Él tenía todas las cualidades, tenía todas las habilidades, todos los valores para ser un líder y guiar al pueblo y hacer pasar hasta la tierra prometida. Y Dios, hermanos, por eso es que después de haber ungido a Josué como el segundo, el quien iba a hacer pasar al pueblo de Israel a las tierras prometidas, es ahí donde él sube al monte, a la cumbre del Pisga. Y es ahí donde Dios en su infinito amor le muestra, hermanos, aquellas hermosas tierras de Canaán, tierras llenos de vegas, quiero decir, de tierra húmeda, de tierra, hermanos, donde hay fuentes, manantiales, arroyos. Puede ver en eso, hermanos, una tierra de bendición. Y no solamente Dios le hizo ver esas tierras, Dios le hizo ver, hermanos, después que él hizo
un examen, desde que sacó al pueblo de Egipto, recordó todo, cómo lo había hecho llegar hasta ahí. Él hizo una memoria. Después de todo eso, Dios le hace ver el futuro del pueblo de Israel. Dios lo hace ver cómo entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero al mismo tiempo también Dios le visualiza la rebeldía y su incredulidad que el pueblo iba a mantener. Dios le revela todo lo que iba a acontecer, cómo iba a venir el imperio de Roma e iba a avasallar la ciudad. Pero antes de eso, le iba a mostrar le mostró cómo el pueblo de Israel rechazó la venida de Jesucristo. No lo aceptó como el Mesías. Todito eso él veía, hermanos, en esa visión. Él estaba viendo todo. Dios le mostró todo el final, hasta el fin de este mundo. Él pudo ver allí en ese monte. Dios le mostró todo. Le mostró cómo crucificaron a Jesús, cómo le abofetearon, cómo lo vituperaron. Pudo ver cómo Jesús asciende al cielo y cómo los discípulos, hermanos, por causa de predicar la palabra, son también maltratados, llevados a calabozos, muertos en la hoguera, descuartizados. Todo eso él puede visualizar. Puede ver, hermanos, cuando después de la muerte de Cristo viene el imperio de Roma y cerca la ciudad de Jerusalén. Y puede ver cómo la ciudad es destruida, el templo, y los habitantes son esparcidos y llevados por diferentes lugares. Todo esto, eso Dios le permite contemplar a Moisés. No solamente Moisés recordó o vio el inicio de cómo Dios le permitió traer al pueblo de Israel desde Egipto hasta las tierras, o sea, hasta las fronteras de Moab, porque hasta ahí nomás llegó. Y él pudo ver más allá también. Dios le mostró todo. Así es que él pudo ver también, hermanos, la segunda venida de Cristo a través de esa visión. Él pudo ver a los redimidos, a los salvados. Él pudo ver a la nueva Jerusalén. Él pudo ver, hermanos, al Israel espiritual ascendiendo al cielo con Jesús. Él pudo contemplar, hermanos, a esta tierra purificada y descendiendo a la santa ciudad a morar en esta tierra. Todo eso pudo ver. Y cuando él vio todo eso, hermanos, Dios le quitó la vida. Él dejó de existir. Dejó de existir para poder reemplazarlo Josué. Miren, qué hermoso es, hermanos, darnos cuenta de que a pesar de los errores que podamos tener, de que a pesar de los cuantos errores como los tuvo Moisés, pero Dios no se olvidó de él. Hay oportunidad que Dios nos da, hermanos. Podemos ser, hermanos, estar a cargo de una obra. Podemos cometer de repente errores. Pero lo importante, hermanos, es mantenernos firmes, doblegar nuestro corazón al Señor. Como lo hizo Moisés, él reconoció su error. Él lo recapituló todo lo que al pueblo de Israel le hizo una mención de todo lo que había acontecido desde que sacó al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel, desde que lo sacó de Egipto, le hizo una
una historia de todo, cómo Dios lo había llevado hasta ese lugar. Hermanos, tenemos que ser fuertes y valientes porque la ilustración de esta palabra es para este tiempo, hermanos, también, para mantenernos firmes. Moisés murió a los 120 años, anciano ya, por la edad murió. Dios le hubiese permitido que entre, aunque sea en la vejez, a las tierras prometidas, pero le falló. Muchas veces, hermanos, Dios tiene un gran proyecto con nosotros. Y Dios utiliza todos los medios para que el proyecto que tiene contigo se haga realidad. Pero a veces, hermanos, estamos desprevenidos. No estamos vigilantes y el enemigo aprovecha para hacernos caer o hacer las cosas incorrectas, como lo hizo Moisés. Moisés tuvo un error, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. De repente Dios tiene un proyecto contigo, pero como que tú te estás quedando porque hay otras preocupaciones naturales que te están deteniendo. Y eso te retrasa y eso te hace cometer errores. Y que como que cuando tú te das cuenta, quieres llevar en adelante, pero ya por el error que has cometido, por haberte de repente exaltado, haberte atribuido, querer hacer tu mejor parecer, no haciendo la voluntad de Dios, Dios ya no te permitió cumplir contigo el proyecto que tenía. De repente te diste cuenta muy tarde. Y ya las cosas pasaron, pues. Perdiste la oportunidad. Y aunque después anheles, como lo anheló Moisés, él quiso entrar. Pensó que a través de su ruego iba a convencerle a Dios. Pero vuelvo a decirles que Dios no se retracta de su dicho, hermano, de su palabra. Su palabra es ley y se tiene que cumplir. ¿Cuántas veces nosotros también queremos hacer lo mismo? Pero ya no. Así es que, hermanos, muchas veces Dios nos tiene que quitar la vida, pues, ¿no? Sin haberse cumplido el proyecto. Y por más que haya reflexionado, haya dicho, no, sí lo tengo que hacer. Por más que tú te hayas empeñado, pero ya no estás en la voluntad de Dios, ya es por demás, porque esto es fuerza. Ya no tienes o no tenemos el apoyo de Dios. Cuando queremos esforzarnos por hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo que hizo también el pueblo de Israel. ¿Acaso el pueblo de Israel después no se arrepintió cuando hicieron caso a los espías? Cuando los 10 espías vinieron y dijeron, sí, es buena tierra, es fructífera, es una tierra fértil, pero hay gigantes que son tremendos hombres y nosotros somos como langostas. Infundieron el miedo y el terror a la población. Por esta razón, hermanos, ellos fueron sentenciados por Dios porque ellos mismos dijeron, ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. Hubiésemos muerto en el desierto. Muy bien, Dios dijo, váyanse para allá, pues ahí quieren morir, ahí morirán. Y cuando ellos vieron que la palabra ya fue dada, que se regresen al desierto, ya ellos desistieron. Ya no quisieron ir. Y Moisés le dijo, Dios ha dicho que tienen que regresar, tenemos que regresarnos al desierto. No, ellos dijeron, no, vamos a avanzar, pero ya Dios no está con nosotros. Ya no hagamos, porque se levantará el enemigo, no avancemos. Y si Dios no está con nosotros, el enemigo nos va a vencer. No hagamos nuestro propio parecer, le decía Moisés.
Pero el pueblo, como era mayoría caprichosos, se fueron, avanzaron. Y el enemigo, hermano, los atacó y los destruyó, murieron muchos. Y ahí se dieron cuenta que ya no se trata de hacer tu propia voluntad. Si Dios ya te dijo no, pues tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. Así que por más que nos empeñemos en querer hacerlo a nuestra voluntad o capacidad, si Dios ya no está con nosotros, va a ser un fracaso y va a ser una vergüenza. Así es que el pueblo de Israel tuvo que resignarse y tuvo que irse al desierto, y ahí perecieron los padres, los que salieron de la tierra de Egipto, de 20 años para arriba, murieron en el desierto. Por eso, hermanos, si Dios tiene un proyecto con nosotros, no nos descuidemos. Nosotros somos llamados para servir y Dios nos ha dado un plan a cada uno de nosotros. Y ese proyecto se tiene que cumplir. Pero muchas veces los entretenimientos, ese espíritu, hermanos, que hizo pecar al pueblo de Israel, el espíritu de sexualidad, está hoy día, hermanos, penetrando dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado para no caer, nuestros hijos no caigan en esa tentación y se alejen de las cosas del Señor. Es nuestra recomendación. Seguir adelante, hermanos, y mirar al Señor sin claudicar, respetando su hermosa palabra, guardándolo en nuestro corazón. Entonces todas las cosas saldrán para bien. Entonces podremos hacer el proyecto que Dios tiene en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Le digo, hermanos, por experiencia. Le digo por experiencia. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios me quiso poner en un cargo muy alto? Vinieron las autoridades de mi organización, pero siempre buscaba un pretexto. Siempre buscaba un pretexto, siempre decía, no puedo todavía, no soy capaz. ¿Por qué? Porque el trabajo, mi labor me tenía dominado, mi negocio. Y cuando yo anhelé, se me cerraron las puertas, porque se acabó pues la oportunidad que Dios nos da. Pero le agradezco a mi Dios, que al menos me concede poder predicar su palabra y poder llegar a muchos corazones con este consejo, hermanos. Sigan adelante y no descuidemos el don que Dios nos ha dado. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro hermano Sixto Gómez Ayala, copastor de la iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios, por su participación con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo 22 a la 1 de la tarde estará predicando el pastor Elmer Flores Liñán, pastor de la iglesia Puente de Sanidad y Salvación en La Unión, Chimbote, Perú. Y el próximo domingo 29 a la 1 de la tarde estará predicando el pastor Tomás David Acosta Figueroa. Él es pastor de la iglesia Mi Presencia, que está ubicado en La Unión, Chimbote, Perú. Agradecemos a nuestros hermanos por estar dispuestos a participar y alcanzar el mensaje de salvación a través de nuestra plataforma, que estamos día a día, de lunes a domingo, transmitiendo desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Gloria sea a nuestro Dios. Así que no se olvide, mis amados hermanos y amigos, de compartir con sus contactos, para que de esa manera muchas personas puedan vernos y puedan recibir las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Queremos también
invitar a nuestros hermanos y amigos que nos indiquen de qué lugar nos están viendo, porque ya eso nos sirve a nosotros para evaluar nuestro avance en cuanto a los lugares que estamos llegando con el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Ya estamos llegando a Chile, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, España, Argentina, Guatemala, México. Nos llamaron de Monterrey, Nuevo León, pero nos falta llegar a muchos países. Por eso queremos comprometerte, mi hermano, para que tú también compartas con tus contactos y podamos avanzar hacia otros países que todavía no estamos ingresando. Y en el Perú estamos llegando a Tacna, Guarmey, Nuevo Chimbote, Chimbote, Cosco, Santa Piura, Tingo María, Huancayo, Chiclayo, Lima. Ya estamos oficialmente ingresando a Lima. Nos comunicaron que ya nos están viendo en Lima y damos gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y Él está ayudándonos, Él está asesorándonos, Él está moviendo corazones para que puedan transmitir, puedan compartir y así nosotros podamos llegar con el mensaje de salvación a muchas almas. Queremos saludar a nuestro hermano pastor Elmer Flores Linián, que está conectado con nosotros. Saludar a nuestro hermano Luis Serna Reyes. Mis amados hermanos, permítame compartir la bendición de mi Padre Jehová desde aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios le conceda su petición. Polo, hay que creer para recibir lo que por fe pedimos y esperamos de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos con este tema. Canta el ministerio de Deidad. Dios incomparable. Canta nuestro hermano Alex Cruz. Dios lo bendiga. Bendito sea nuestro Dios. Disfrute de la programación de TV Cristiana al encuentro con Dios. Una cosa he demandado y esta buscaré, de estar todos los días en la casa de Jehová, para contemplar de su hermosura y de su santidad. Habitar en tus palacios, oh gran rey, es mi delicia. Estar en tu presencia es mi deleite, oh Altísimo. Daré en tu presencia y te daré mi canto. Daré en tus palacios, Dios justo y verdadero. Daré en tu presencia y te daré mi canto. Daré en tus palacios, Dios justo y verdadero. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tu misericordia por siempre, para siempre. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande,
porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Hoy te doy la gloria, Padre del cielo. Aleluya, porque tú eres bueno, decía la letra de esta hermosa alabanza, porque nuestro Dios es inmensamente bueno. En eso nosotros sabemos y por experiencia que Dios siempre está presto para ayudarnos y bendecirnos. Agradecemos a nuestro Señor por esta mañana. Bendito sea nuestro Dios. Alabamos y bendecimos